Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches con cada uno de ustedes, dependiendo de cuál sea el horario en el que están revisando esta grabación. Sí, qué gusto para mí poder encontrarme con cada uno de ustedes nuevamente en esta ya nuestra quinta semana de la clase de investigación de mercados. Sí, para el día de hoy tenemos previsto revisar un tema el cual se hace muy importante en cuanto a la función acerca de la investigación de mercados, el que tiene que ver precisamente que vamos a construir o vamos a romper precisamente paradigmas en cuanto a la investigación. ¿Sí? Sin más presentación, me gustaría comenzar precisamente esta clase hablando acerca de lo que nosotros podemos entender acerca de los paradigmas de la investigación. Cuando un investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto como tal, que es lo que nosotros vamos a realizar, precisamente es indispensable el conocer, el investigar, el llegar a obtener todo el conocimiento y posicionarse dentro de un gran paradigma. ¿Sí? Que este paradigma nos va a guiar como tal dentro de todo el proceso investigativo, ya que como afirman diferentes autores, no se puede entrar dentro del terreno de la investigación sin tener una clara percepción acerca del conocimiento de cómo un paradigma direcciona a la aproximación que tenemos nosotros como investigadores hacia un fenómeno específico en cuanto a la investigación. Sí, cuando nosotros hablamos de un paradigma, nosotros podemos definirlo como un sistema de creencias, ¿verdad? Sobre lo que nosotros percibimos acerca de una realidad. ¿Sí? La visión que nosotros podríamos llegar a tener del mundo dependiendo de dónde nosotros nos encontremos ubicados. ¿Sí? Diversas relaciones, diversas posturas que nosotros podríamos llegar a considerar como tal cuando nosotros hablamos de diferentes paradigmas. ¿Sí? Es importante tener en cuenta cuando hablamos también del tema de paradigmas dentro de la investigación, que aquí tenemos que tener en cuenta la percepción que nosotros tenemos como investigadores. ¿Sí? Vamos a analizar diferentes tipos de paradigmas, los cuales nos van a permitir entender mejor esto. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de paradigmas, tenemos que tener en cuenta que ninguna realidad es parecida a la otra. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre tener en cuenta o siempre identificar en este sentido que ninguna realidad que yo pudiera llegar a tener puede ser la misma percepción que podría llegar a tener un compañero. Sí, en cuanto a esto, nosotros podemos identificar que nuestra realidad puede estar afectada por diferentes factores, factores físicos, factores sentimentales, pero cuando nosotros hablemos dentro de un paradigma de la investigación, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles. ¿Sí? Y hablando precisamente en el tema de teoría, pues me permito compartir con ustedes los cuatro diferentes tipos de paradigmas que nosotros tenemos que realizar o que nosotros tenemos que revisar en cuanto a los procesos que nosotros vamos a realizar como investigadores. Sí, precisamente en el tema de la investigación de mercados. Para eso nosotros tenemos precisamente como les mencioné y como ustedes pueden observar este momento en su presentación, tenemos cuatro factores que son sumamente importantes, ¿sí? Tenemos primero el paradigma que nos habla acerca del positivismo, tenemos también el pospositivismo, la teoría crítica y por último tenemos el constructivismo. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar conceptos y vamos a relacionarlos con ejemplos a cada uno de estos para que sea mucho más fácil en cuestión de conocimiento para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero de estos cuatro tipos de paradigmas, el cual me habla acerca del positivismo. ¿Sí? El paradigma positivismo es básicamente el que va a sustentar la investigación, el que tiene como objetivo, el que tiene como principal objeto comprobar una hipótesis. ¿Sí? Pero esta hipótesis tiene que ser comprobada de acuerdo al positivismo en base a datos o medios estadísticos. ¿Sí? Esa es la clave o el factor fundamental en cuanto al positivismo.
¿sí? Los parámetros de una variable determinada se expresan mediante una explicación o una expresión numérica. Sí, las ciencias exactas, otra de las partes del concepto, nos dice que las ciencias exactas son precisamente el origen de este tipo de paradigmas. Sí, por lo tanto, únicamente nosotros podríamos decir que cuando hablamos de positivismo, lo único que nosotros podemos comprobar o lo único que podemos tomar como un dato válido es lo que nosotros lo podemos investigar o lo podemos dar como resultado a través de diferentes datos numéricos. ¿Sí? Como por ejemplo, dentro del estudio del positivismo podríamos decir que podríamos plantear cualquier tipo de paradigma que nos habla acerca de átomos, que nos habla acerca de moléculas, los planetas, seres invertebrados, ¿sí? Entre otros ejemplos, ¿sí? Lo importante o el tema clave aquí cuando nosotros hablamos precisamente del positivismo es lo que les mencionaba hace un momento. Tiene que ser respaldado, tiene que ser una investigación que esté respaldada por datos. Mientras más datos tenga yo, este positivismo va a verse mejor reflejado en cuanto a los paradigmas de una investigación. ¿Sí? También podríamos decir que en el campo social también lo podríamos aplicar, ya que nos sirve para analizar tal vez el comportamiento o el esquema de diferentes patrones de conducta de los seres humanos, ¿sí? Yo puedo analizar, por ejemplo, en tendencias en cuanto a por ejemplo, un estudio generacional a través de las edades de las personas, o puedo establecer incluso cuáles son las causas de diferentes tipos de enfermedades o trastornos que nosotros podríamos llegar a tener como seres humanos. ¿Sí? Es sumamente interesante hablar del positivismo, ya que aquí básicamente lo que influye dentro de este estudio son las ciencias exactas, los números, todos los valores estadísticos que me van a permitir a mí como tal explicar cómo yo podría romper este tipo de paradigmas. ¿Sí? Uno de los ejemplos que yo podría dar aquí cuando hablamos acerca del positivismo es cuando hablamos, por ejemplo, del tema, de un tema estadístico, de un tema de los átomos, y quizás plantear o quizás tratar de cambiar el giro en el cual nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la teoría de la relatividad o de la teoría acerca de la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, que se puede medir en newtones, fueron paradigmas que se rompieron, ¿no es cierto? Cuando Newton, por ejemplo, estudió la ley de la gravedad, nadie más se preguntaba por qué las manzanas caían hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Nadie se preguntaba. Todo el mundo veía que las manzanas se caían, pero absolutamente nadie se preguntó por qué. Precisamente Newton, a través de su ley que estudia la gravedad, fue la primera persona que pudo determinar que la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra y la determinó como como la ley de la gravedad. Sí, precisamente lo que busca el positivismo es romper estos paradigmas, paradigmas que quizás nosotros tenemos ya establecidos como seres humanos porque nos han enseñado desde chiquitos las cosas que quizás tenemos que hacer o las cosas que son fundamentales en la vida. Y es precisamente lo que nosotros tratamos de romper a través de la investigación de mercados. ¿Sí? Dentro del segundo nivel o del segundo tipo de paradigmas que nosotros tenemos el tema del postpositivismo. Sí, el postpositivismo, lo que me dice el concepto que ustedes pueden verlo este momento, básicamente es una versión modificada del paradigma positivismo. ¿En relación a qué? La diferencia básicamente entre el positivismo y el pospositivismo radica en que el positivismo existe, pero no puede ser completamente aprendida. Sí, no puede ser completamente apropiada por parte de los autores o por parte de las personas que realicen la investigación. Sí, en cambio el pospositivismo sí puede ser completamente apresado, completamente percibido por parte de la persona que está realizando una investigación de mercado. ¿Sí? Lo real, como dice el concepto, se lo entiende desde las leyes exactas. Sin embargo, esta puede también llegar a ser incompleta dependiendo de lo que nosotros podríamos llegar a tener.
¿Sí? El investigador, perdón, cuando hablamos en un tema de pospositivismo, el investigador siempre debe estar consciente de que sus valores o sus tendencias pueden influir, pueden afectarse dentro de la investigación. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos acerca de una investigación de mercado, nosotros tenemos que ser lo más objetivos posibles. ¿Sí? Tratar de que todos los valores que nosotros vayamos a presentar o todos los datos que nosotros podríamos llegar a presentar tienen que estar, los valores que yo podría llegar a tener tienen que estar, no influir como tal dentro de la investigación de mercados, porque si influyen dentro de la investigación de mercados, dentro de la investigación que quizás yo estoy realizando, esta investigación se puede ver alterada. ¿Sí? Yo cuando tengo que trabajar lo más profesionalmente posible, ser lo más transparente posible y absolutamente todos los datos que yo podría llegar a tener tienen que ser lo más claros y lo más visibles posible para todas las personas que puedan revisar mi investigación. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que nosotros tenemos como positivismo. ¿Sí? El tercer punto o el tercer nivel que nosotros tenemos dentro de la investigación de mercado o dentro de las hipótesis o dentro de la, perdón, dentro de los paradigmas que nosotros vamos a analizar, que estamos analizando en esta clase, precisamente me habla a mí acerca de la teoría crítica, ¿sí? La teoría crítica es un paradigma en el cual nosotros contextualizamos en una práctica investigativa caracterizada por una acción frente a una reacción, ¿sí? Lo que implica que el investigador busca o lo que el investigador trata es de generar un cambio social, ¿sí? Un cambio de liberación de opresiones en diferentes aspectos sociales. La búsqueda de la transformación social se basa en la participación, también en la intervención y por último dentro de la colaboración desde la persona que está realizando como tal el tipo de investigación. Sí, pero existen diferentes aspectos que nosotros debemos caracterizar o que tenemos que entender en cuanto cuando hablamos acerca de este tipo de paradigmas de la teoría crítica. Sí, principalmente vamos a analizar dos que son fundamentales y que me permito presentar a continuación. ¿Sí? El primero, nosotros debemos como investigadores poseer una visión holística y dialéctica de lo que nosotros concibimos como real. ¿Sí? Recordemos el concepto al principio cuando hablábamos de paradigmas. Recuerden que la percepción que yo puedo tener puede ser diferente a la percepción que podría llegar a otra persona, a tener otra persona incluso siendo miembros de la misma familia. ¿Sí? El siguiente aspecto que caracteriza principalmente a la teoría crítica es que la relación que existe entre el investigador y el fenómeno que el cual él está estudiando se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos, ¿sí? Y comprometidos con un cambio social. Es por eso que cuando nosotros hablamos del concepto de la teoría crítica, precisamente me decía que es una teoría que se caracteriza por su acción y por su reacción, ¿sí? Y que básicamente lo que está buscando esta teoría crítica o lo que busca la teoría crítica es generar un cambio en cuanto a la liberación de un contexto social. ¿Sí? Otros de las dos características que también son fundamentales en cuanto a hablar de la teoría crítica son precisamente que el proceso investigativo se genera en la acción, es decir, en la práctica. Aquí ya no hablamos de únicamente de mantener teorías que no son comprobables, sino solamente en teoría, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el concepto claro de que la comprensión social de las necesidades, de los problemas e intereses que tiene un ser humano, tienen que ser abarcados desde la práctica. Sí, eso en cuanto a un tercer punto dentro de las características de esta teoría crítica. Y como cuarto punto, como último característica de esta teoría crítica, nosotros podríamos decir que lo que nosotros buscamos es precisamente la transformación de las estructuras sociales. ¿Sí? Basada básicamente o basada principalmente en la liberación del pensamiento que los individuos conforman
¿sí? El contexto social de la investigación. Recuerden siempre, básicamente, mantener el concepto de la teoría crítica, el cual me dice que precisamente lo que estoy tratando de hacer con esta teoría crítica es precisamente romper este tipo de paradigmas en base a una investigación metodológica, ¿sí? Más de acción que de algo tan teórico, podríamos decirlo así. Sí, esta investigación tiene que ser, puede tener su parte teórica, pero la gran base de la teoría crítica, estamos hablando de que tiene que ser 100% práctica, ¿sí? Ya que el investigador no puede dejar únicamente en datos lo que nosotros podríamos llegar a aplicar o lo que nosotros debemos llegar a aplicar para tratar precisamente de modificar esta estructura social, ¿sí? Que es prácticamente lo que viene a ser la base en cuanto a lo que me dice el concepto de la teoría crítica, ¿sí? Por último, el cuarto tipo de paradigmas que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es el paradigma del constructivismo. ¿Sí? Este paradigma, como ustedes pueden ver este momento del concepto en sus pantallas, este paradigma marca su aparecimiento en la búsqueda de contrastar las disciplinas naturales o las disciplinas exactas, tal vez con las de un tipo social, ¿sí? Siendo que cuestionamos hoy por hoy las ciencias a través de diferentes tipos de posibilidades que nosotros podríamos llegar a tener en relación a diferentes investigaciones un poco experimentales. ¿Sí? La segunda parte de este concepto también nos dice que el constructivismo maneja precisamente la propuesta de abordar conocimientos históricos de alta complejidad, ¿sí? En lo que yo debo saber, en lo que se considera como absoluto o como acumulado, pero que existen diferentes factores o aspectos sociales que se encuentran en constante evolución. Aquí podríamos hablar un poco de, si queremos dar un ejemplo dentro del constructivismo, del caso, por ejemplo, de la medicina. La medicina es una ciencia exacta que ha sido comprobada por muchísimos años. Como nos dice el concepto, es un dato de alta complejidad y es un conocimiento absoluto de la materia, ¿verdad? Se ha ido acumulando a través de los años, ¿sí? Pero hoy por hoy también tenemos esta ruptura de los paradigmas, ya que tenemos diferentes tipos de medicina. Tenemos la medicina homeopática o tenemos la medicina, por ejemplo, que utilizaban nuestros antepasados. Son son la base fundamental de lo que nosotros podríamos entender de una ruptura de los paradigmas en cuanto al constructivismo. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de constructivismo, es que es un sustento también para una investigación cualitativa. ¿Sí? Ya que yo puedo tener o yo puedo afirmar diferentes aspectos en base a este paradigma, como por ejemplo, que la realidad se construye socialmente desde diversas formas de percibirla. ¿Sí? Si es que yo percibo de lo que veníamos hablando desde el principio de la clase, la realidad que yo puedo percibir como ser humano es totalmente diferente a la realidad que yo podría llegar a tener en cuanto a la realidad que tiene otra persona. ¿Sí? El saber se construye de una forma social por los participantes en un proceso investigativo. A medida de que yo voy entrevistando a diferentes personas, ya el concepto que yo tenía puede ser que este se vaya rompiendo, ¿verdad? Se voy rompiendo paradigmas a medida de que yo voy avanzando como tal. ¿Sí? Uno de los puntos sumamente importantes que cuando nosotros que tenemos que tener en cuenta en base al constructivismo es que la investigación no resulta muy ajena, como veíamos tanto en la teoría crítica y en el pospositivismo, a los valores del investigador. Es por eso que nosotros cuando realicemos este tipo de ruptura de los paradigmas en el constructivismo, tenemos que tener en cuenta los que les mencionaba hace un momento, los valores, las creencias que nosotros tenemos como investigadores siempre tienen que marcar un punto entre lo que está bien y lo que está mal en relación a romper los paradigmas.
¿Sí? Y por último, otro de los aspectos que nos dice también el constructivismo es que los resultados que yo puedo llegar a tener dentro de esta investigación no pueden ser generalizados. ¿Sí? No puedo yo hablar de una manera general cuando estoy hablando acerca de precisamente una investigación en cuanto al constructivismo. Cada uno de los datos que yo presente, cada uno de los aspectos que yo tengo que tener en cuenta son precisamente estos aspectos que yo tengo que realizar. Sí, eh, un tema sumamente apasionante, sumamente importante, en el cual podríamos pasar hablando horas de horas y tratando de buscar diferentes modelos de paradigmas que nos van a ayudar a nosotros a entender precisamente de una mejor manera el comportamiento humano. Y que nosotros, a través de la investigación de mercado, precisamente tenemos que buscar cómo romper estos paradigmas a través de los diferentes tipos de investigaciones que nosotros podríamos llegar a presentar. ¿Sí? Bueno, ese sería en cuanto al tema que nosotros tenemos, que hemos planificado para esta semana, entender de una mejor manera el paradigma y cómo estos paradigmas han afectado directamente a cada uno de nosotros en relación a aspectos que hemos sido criados desde pequeños, que nos han sido inculcados a cada uno de nosotros. Sí, va a ser para mí un honor poder trabajar igual con ustedes cuando ya tengamos de una manera una clase, un encuentro sincrónico, para poder presentarles los ejemplos de una manera más clara, de una manera más a través de un ejercicio, el cual se denomina el examen de paradigmas, para que ustedes puedan entender cómo nosotros hemos sido criados, hemos sido adoctrinados en cuanto a diferentes modelos de paradigmas y que son precisamente estos paradigmas que nosotros somos los llamados a romper, a quizás de cambiar a medida de que vamos trabajando en relación a estos. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, vamos a terminar como tal con la clase del día de hoy. Es una clase sumamente importante. Les invito a que revisen el material que va a estar colgado en el aula virtual para que puedan realizar los diferentes talleres o los diferentes trabajos que van a estar asignados durante esta semana y recordarles nada más que esta es la semana ya número 5 en cuanto a nuestra materia de investigación de mercados. ¿Sí? La próxima semana no tenemos video, no tenemos encuentro, únicamente lo que ustedes van a tener que realizar es el examen como tal de la unidad, el cual va a estar disponible igual desde el día martes de la próxima semana para que ustedes puedan realizarlo. ¿Sí? Sin ninguna otra cosa más que acotar en referencia a este tema, me despido deseándoles éxitos en cada una de sus acciones y esperando poder encontrarnos la siguiente clase. ¿Sí? Tengan todos ustedes un excelente resto de semana y nos encontramos en la siguiente ronda. Hasta luego, pasen bien.